A diferencia de los que van a extrañar Sangre Vengadora, hay algunos fans que no quedaron satisfechos con el desarrollo de la historia. Incluso les molestó el final y la molestia se convirtió en hate definitivo para este cómics, hasta el punto de no recomendarlo. Pero esa molestia es justificada. El final fue agridulce y debió ser diferente. Es la pregunta que nos hacemos y justamente es el motivo del video de hoy. Quiero recordarte que este video está basado en mi opinión como cualquier lector y el motivo es dar más puntos de vista para debatir estas interesantes historias. Te invito a compartir tu valiosa opinión en la sección de comentarios, por supuesto con mucho respeto y teniendo siempre presente que estamos opinando sobre historias que involucran personajes ficticios, no relacionados con ningún ser humano. El final reveló cosas que necesitaban explicación, pero además dejó un poco inconcluso algunos detalles. Es importante resaltar que la autora de este cómics habló sobre algunos de estos detalles en la nota de creadora al final de la historia, donde muestra información de sus ideas para presentar esta historia, además de los cambios que se hicieron. Algunos de estos detalles que considero refrescantes para el final de esta historia y que creo que a la mayoría nos agradó fue el comienzo de la relación de Ryan y el detective. Para nadie es un secreto que a todos nos iba a molestar si el detective y Ryan no hubiesen terminado juntos. En lo personal me encantó ver que el detective llegó en el momento correcto a la vida de Ryan, desde el principio. Incluso en el final de la historia es él quien le da esperanza de vida, aunque a simple vista es ella quien lo salva. El final de estos dos es lo que nos había prometido la historia desde el inicio. Es algo que sí o sí iba a suceder. Si tú deseabas lo contrario, por favor dinos, explícanos quién te hizo tanto daño para estar en contra de este lindo final. La corona de espinas. El final de la historia reveló lo que todos nos preguntábamos acerca de la corona que utilizaba Ryan, pues como algunos ya sospechaban, la corona no representaba nada sobrenatural, más que nada representaba el recuerdo del padre Michael y lo que él significaba para ella era lo que hacía que ésta volviera a la calma. Es por eso que el detective también consiguió calmar a Ryan en una de sus transformaciones sin necesidad de buscar la corona de espinas, porque él también representaba a alguien especial y querido para ella. Es posible que al escuchar su voz ella tomara control de la situación, tal vez por tener una conexión muy fuerte con él desde la primera vez que interactuaron. Este detalle desde siempre fue como muy obvio y solo estábamos esperando como la confirmación en la historia de que realmente esa corona no significaba nada, era algo como simbólico. La última y única buena acción de Johan. Johan, como el villano inesperado, dejó sufrimiento y destrucción a su paso, pero increíblemente y sin dudarlo, tuvo momentos en donde se reflejó lo que alguna vez fue, alguien con mucha bondad en su interior. Es así como se dio la última y única buena acción de Johan en Levi, la asistente que sobrevivió gracias a la compasión de un cruel villano. La razón de Johan era únicamente porque se veía reflejado en esa chica que sufría. Nadie más que él sabía lo que ella estaba sufriendo, por lo tanto no dudó en ayudarla para que ella dejara de sufrir. Aunque en el fondo él sabía que quizás eso no la ayudaría realmente, pero para ella lo fue todo en aquel momento. Porque las simples pero profundas palabras de Johan hacia ella fueron suficientes para que se encendiera una luz de esperanza que le diera fuerzas para ser imparable en los planes de Johan. Después de la muerte de él, se pudo ver que ella también salvó a alguien más en el momento oportuno y que de cierta forma la buena acción de Johan entonces salvó 2 vidas más como una cadena de buenas acciones. Esto demostrando que en este villano todavía quedaban unas pizcas de bondad hacia los detestables humanos. El deseo de Ryan que se hace realidad. Con la muerte de Johan, Ryan por fin logra lo que siempre deseó. Incluso se pudo ver que ahora formaba parte de la policía y atendía directamente los casos de los vampiros. Además, al final de la historia, la autora nos regaló un pequeño recuerdo de la boda de Ryan y el detective. Lo triste es que no vimos más de su relación, pero creo que lo mostrado fue lo justo y necesario, porque de haber mostrado su boda o sus hijos sería algo repetitivo y quizás un tanto aburrido para lo que Sangre Vengadora estaba acostumbrado a mostrar día con día en cada episodio. Todo lo anterior es obviamente lo que a mis ojos fue agradable al final de la historia, pero lo siguiente también llamó la atención porque para algunos lectores fueron detalles insatisfactorios o que les faltó algo de información, así que tomé algunos que considero se pueden incluir y debatir. El último ángel de la muerte fue una decepción.
Ellos representaban el peligro inminente que se veía venir. Todos estábamos siempre a la expectativa y es probable que esto mantuviera a algunos con ganas de ver mucho más de estos personajes. Pensamos que Gorr, el último ángel, sería el más fuerte y difícil de vencer, pero en realidad fue el más cobarde y torpe. Me hubiese gustado que el último fuera uno muy inteligente y fuerte porque los anteriores se destacaron y el último fue un desastre. El que este personaje se rindiera tan pronto me decepcionó un poco y al no desarrollarse tanto apresuró el final de la historia. Su participación fue tan pobre que me pregunto cómo fue que logró ser un ángel de la muerte. El ojo de Johan es el motivo de su venganza. Cuando vi esta escena donde Hayan le dice a Johan que si es por su ojo que está causando este caos y él no le dice nada al respecto, porque esperaba que él le dijera, mira, en realidad es porque quiero comer tu corazón, yo hubiese obviado este detalle, porque desde el principio el villano decía que los ataques hacia Hayan era para hacer madurar su corazón, pero que al final Hayan diga, ya sé, todo esto es por tu ojo, fue extraño, sin recursos y súper random. Imagino que ese diálogo se dejó para dar paso a los recursos de Johan, en donde conocimos más acerca de sus planes y de sus motivaciones y decepciones. Lo entendí de esa manera, pero creo que pudo haber sido mejor. Porque recordemos que la historia nos dice que los cambios que se dan en vampiros mestizos están determinados por sus ambiciones. Entonces lo del ojo que no cambió pudo haber sido por su lucha interna entre dar paso al odio o seguir siendo ese ser de luz y bondad que solía ser de niño. El detective no consiguió mostrar sus habilidades vampirescas. Me quedé con ganas de ver el potencial del detective, ya que solo se resaltó lo buen detective que es. Sus honores al graduarse solo mejoraron con el tiempo, pero no mostraron su fuerza y habilidad al ser vampiro. Tal vez porque él trataba de esconderlo. Al hacer equipo con Hayan se pudo ver que sería más fuerte que cualquier ángel de la muerte. Por otro lado, entiendo que su participación en la historia es para dar soporte y crecimiento o desarrollo a Hayan, y creo que es una parte positiva porque siendo Hayan tan fuerte no necesitaba de un príncipe azul que la defendiera, así que el apoyo del detective fue importante y no opacó al personaje principal, pero lastimosamente eso hizo que no se mostrara sus habilidades vampirescas, porque al convertirse en vampiro mestizo de sangre pura fue únicamente para salvar su vida. Como dice la autora, este personaje no era para hacerle competencia a Johan, ya que el enfrentamiento sería con la heroína. ¿Por qué el detective sí tuvo una transformación completa y Johan no? Creo que no vimos suficiente del detective versión sangre pura para decir que su transformación fue completa, pero sí fue notable que visualmente su cambio era muy parecido a Hayan y su familia. Sobre este tema, la creadora dejó una nota que parece que está mal traducida porque en español no se entiende mucho. Si ya la leyeron, son testigos que el contexto en español es raro y no es muy evidente la respuesta de la creadora sobre el diseño del detective. Pero más o menos dice algo como que el detective es muy parecido a un sangre pura para que Johan tuviera un visual único, aunque considera que no pensó mucho en el parecido de Hayan y el detective. Aunque no mostrara una transformación completa, haciendo falta el cambio de uno de sus ojos, creo que se dejó claro que es muy fuerte, despiadado y con habilidades sorprendentes y muy inteligente. Nunca vimos qué tan fuerte sería el detective. Como dije, este personaje estuvo todo el tiempo con el personaje principal para apoyarla y era obvio que formaba parte de la historia romántica de Sangre Vengadora. Si se hubiese mostrado el desarrollo del detective, imagino que sería muy parecido a los padres de Hayan, quienes querían vivir tranquilos y en paz sin usar su poder. Además, creo que su transformación no opacó para nada al villano, porque me parece que la historia no trataba de comparar la fortaleza del detective y de Johan. La historia más que nada nos mostraba un enfrentamiento de una chica amable y genuina contra un chico lastimado que representaba el lado vulnerable de su pasado. ¿Cómo es que sobrevivieron después de beber sangre pura el detective y Daniel? Esta duda me parece que se despeja en los episodios cuando se dieron estos eventos, pero, por si aún te lo preguntas, para que estos pudieran sobrevivir había que darles la sangre pura en el momento exacto, en el que la sangre mestiza deja su cuerpo mientras mueren. Si se hace antes, estos iban a morir. Creo que la confusión se dio porque Johan mataba a sus súbditos dándole sangre pura, pero era muy notable que lo hacía sabiendo que los iba a matar porque estos no estaban a punto de morir, digamos que le quedaban algunos días de vida, y en el caso del detective y también de Daniel estaban al borde de la muerte. Solo tiene un buen comienzo y solo por eso es una mala historia.
Me llamó la atención que se dijera que solo tiene un buen comienzo y que eso lo hacía una mala historia para nada recomendable. Dicen los detractores que la trama que desarrolla el villano se pierde, y a mí me parece que conforme avanza la historia se muestra lo que hay detrás del villano, y esto lo enriquece porque Johan es un villano con motivos suficientemente despiadados pero tristes para causar gran impacto. No me parece débil ni torpe, además su muerte no representa fragilidad en este personaje. Al final el villano buscaba descansar. Incluso lo podemos ver tal cual cuando este, al agonizar, vio a sus salvadores invitándolo a descansar junto con ellos. La protagonista al final también impacta totalmente de principio a fin. El que este cómics trate sobre una heroína fuerte y valiente, una diosa completa, no le quita méritos al villano de la historia, para nada. Creo que era obvio que Hayan tuviera mayor fortaleza que Johan porque, como dije en este video, Johan conoció la crueldad desde siempre. Su vida representaba peligro a diferencia de Hayan, que creció envuelta en un refugio de paz y amor que representaban sus padres básicamente. Ella solo conoció una pizca de sufrimiento comparado con lo que Johan sufrió, no porque sea menos importante su sufrimiento. Entonces, porque Hayan derrotó al villano y el villano no se veía como el detective cuando se transformó, ¿hace que sea una mala historia? En mi opinión, Johan no perdió nada. Fue la revelación más sorprendente en Sangre Vengadora, y que Hayan sea la protagonista poderosa que no necesita que otros intercedan por ella como una doncella en peligro, una historia impactante, misteriosa, con unos personajes hermosos en diseño y personalidad. Es una historia relativamente corta pero atrapante que hace que este cómics sea súper recomendado. Si este video te gustó, dale me gusta y suscríbete, además de activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.